Bueno, la idea surgió de un documental que vimos pues allá por el 2011, en el que, bueno, yo lo vi aquí en el festival. Era un documental producido por Irusoin y La Claqueta, que son las dos productoras que han producido la película junto con Moriarty. Y en ese documental se contaba precisamente la experiencia de los llamados topos, ¿no? Que eran estas personas que algunos durante la guerra civil y otros ya en la posguerra, por miedo a represalias, a poder ser fusilados, etcétera, pues se escondieron en sus casas, ¿no? Pensando que aquello iba a durar poco. Y bueno, el encierro de algunos se alargó hasta 30 años, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era como una figura, la del topo, muy interesante, ya no solo como testimonio de algo que sucedió, ¿no? Sino también como metáfora, como alegoría, ¿no? Del miedo, de cómo se te puede meter el miedo hasta adentro, ¿no? Y que bueno, en este caso transcurre en la guerra civil y ese es el contexto, ¿no? O en la posguerra, pero que puede hablar del miedo que mucha gente pueda tener a dar el paso, a tomar decisiones. Yo sí que creo que ella también tiene miedo, ¿no? A lo mejor el miedo le condiciona de una manera distinta, ¿no? Y en ciertos aspectos ese miedo que tiene ella le lleva a hacerse más fuerte, a generar un caparazón, en este caso no ya físico, ¿no? Pero sí psicológico, ¿no? Pero obviamente ella al final no nos podemos olvidar que en esta película la decisión de que él se quede encerrado es de los dos. Eh, y los dos supongo que por un mismo miedo al principio, ¿no? Lo que pasa es que luego va variando. Y luego está el miedo también a perder a ese ser querido, ¿no? O el miedo a perder a tu pareja. Entonces, yo creo que ya no solo ellos dos, también incluso el personaje antagonista, yo creo que se mueve también un poco por el miedo, ¿no? Cuando arranca la historia, digamos que los nacionales toman el poder en el pueblo. Y el vecino yo creo que se mueve también mucho por el miedo a que puedan perder ese poder que han conseguido, ¿no? Entonces, al final la película habla un poco del miedo y de cómo ese miedo nos puede condicionar de muy diversas maneras, ¿no? ¿Os gusta la primera película? Sí, desde el principio tuvimos claro que queríamos hacerlo, vamos, muy sujeto al entorno donde ocurría, ¿no? La historia. En este caso elegimos Andalucía, pues porque ya estaba el coproductor andaluz, porque muchos de estos casos de topo se dieron en Andalucía o en el interior de España. Y bueno, entonces en ese sentido no queríamos que pareciese una cosa que no ocurre o que sea un no lugar, ¿no? Es verdad que no concretamos en qué lugar de Andalucía es ni qué pueblo es, pero sí queríamos que oliese a Andalucía. Entonces, en ese sentido, para nosotros era muy importante la colaboración de los actores, ¿no? Teníamos muy claro desde el principio que queríamos actores andaluces y que ellos mismos también hiciesen suyo los diálogos, nos fuesen diciendo, ¿no? Ya no solo en Andalucía no se dice esto, sino en Andalucía en aquella época no se decía esto, ¿no? Entonces necesitábamos actores que nos pudiesen decir, mi abuela decía esto, o utilizaba esta expresión, o tenía este hábito, ¿no? Y es lo que hemos intentado hacer. Hasta el punto, yo creo que los actores estaban muy concienciados con esto, sobre todo Antonio de la Torre. Decía, mira, o sea, tenéis que hacer, hasta ahora habéis hecho las películas subtituladas, ¿no? Pues una cuestión obviamente de idiomática, pero decía, esta película también tiene que estar subtitulada, ¿no? Al final no lo hemos subtitulado, creemos que hay gente que nos dice, jo, alguna frase al principio y tal, pero bueno, también yo creo que está bien eso, ¿no? Que el espectador sienta y note que al principio tiene que hacer un esfuerzo por adentrarse en esa realidad, ¿no? Es una de las razones por querer hacer esta película. Antes hablaba un poco de la metáfora y tal, pero también era un poco por el potencial a nivel cinematográfico que le veíamos al juego del fuera de campo, el cómo plasmas lo que oyes pero no ves, lo que parece que vas a llegar a ver pero se te escapa. Ahí hay como todo un universo, ¿no? Visual y sonoro que nos interesaba explotar, ¿no? Porque ya desde el inicio casi de la propuesta estaba el tema de contar todo el encierro, manteniéndonos en el punto de vista o en el lugar donde está nuestro protagonista, ¿no? Higinio.
Entonces, digamos, ese postulado ya te da, ¿no?, un terreno de juego, ¿no?, que en este caso era ese, ¿no?, el fuera de campo mucho y el enriquecer mucho la historia a través del sonido. Ya, para nosotros claro, igual es un poco spoiler, pero bueno, yo creo que se sabe que en estos casos al final muchos pues llegaron a salir de sus casas, ¿no? Y era muy importante el que en ese momento el espectador lo sintiese, ¿no? O sea, sintiese un poco como esa oxigenación, ¿no? Pero sí que es verdad también que hay muchos que nos dicen que yo pensaba que iba a ser como mucho más claustrofóbica en cuanto a que iba a estar encerrado en un agujero y realmente, bueno, llega un momento en el que este personaje hace una vida más o menos, entre comillas, normal dentro de esa casa, ¿no? Y esto era una cosa que, claro, descubrimos desde el momento en el que te pones a hacer el guión. Al principio igual cuando dices la premisa y tal suena que va a ser un Buriet o una cosa como totalmente... pero eso es insostenible a lo largo de 30 años. Es decir, esta gente obviamente al principio igual sí que vivían con esa angustia, con esa amenaza muy presente, pero en la mayoría de los casos al cabo de los años se convertía ya en su contexto, en su vida, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, y a pesar de que ese miedo estaba ahí hasta el final, ¿no?, incluso iba cogiendo más fuerza, sí que a la vez se relajaban un poco dentro de su escondite. Yo creo que, bueno, realmente en ese momento el personaje de Higinia posiblemente, yo no sé hasta qué punto se reconoce en el otro o después por la relación que pueda surgir entre ellos acaba reconociéndose, ¿no? Pero sí que al final utiliza una lógica, yo creo que en ese momento de supervivencia, de decir, bueno, mira, estos también tienen algo que ocultar, yo también, vamos a llegar a un pacto, ¿no?